Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí una gran bendición estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor ahora de comienzo de semana. Y hemos estado hablando del libro de Santiago, la epístola de Santiago, uno de mis libros favoritos, el hermano medio de Jesús. Y es un libro maravilloso, una epístola, una carta maravillosa. En el capítulo 1 del que hemos estado hablando, esta es nuestra cuarta enseñanza, vamos en el verso 26. Vamos a tocar algunos versos, los más importantes. En el verso 26 del capítulo 1 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Cuando hablamos de religión, esta palabra religión realmente se usa muy pocas veces en la Biblia. Creo que esta es una de las únicas veces donde se usa la palabra religión, porque el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Pero para que entendamos lo que el apóstol Santiago quiere enseñarnos a través de este pasaje, él está tratando de aclarar que si decimos que somos cristianos, pero no tenemos control de nuestra lengua, entonces nuestra religión cristiana no tiene valor. Ahí la importancia de refrenar nuestra lengua, de pensar antes de hablar. Muchas veces nos metemos en dificultades, en problemas con las personas porque decimos las cosas sin pensar y hacemos daño a nuestro prójimo. En el capítulo 2 de Santiago, el verso 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Jesucristo sea sin acepción de personas. Y aquí entramos en una parte primordial de lo que es la acepción de personas. Cuando hablamos de acepción de personas, es cuando nosotros discriminamos a las personas por su cultura, por su raza, por su idioma, por su economía o por su, vamos a decir, nivel educacional. Y eso, la palabra del Señor no está de acuerdo con esto. El verso 2 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Verso 5: hermanos míos, amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces, nos habla de que no debemos hacer acepción de personas. En este caso nos da un ejemplo de lo económico: una persona bien vestida, una persona que tiene muy buena apariencia, pues le damos el mejor lugar, pero personas que no tienen esa apariencia, entonces los dejamos en pie o les damos el peor lugar. Esto que hacemos, la palabra de Dios dice que no lo hagamos, pero repito, muchas veces hay racismo en las iglesias, hacemos discriminación de las personas por el lugar donde nacieron, por el idioma que hablan, por su cultura, por su raza, por su economía o por su capacidad intelectual. Y el Señor no quiere que hagamos esto porque Él ve a todos. Es más, es interesante porque en este verso 5 nos dice algo muy interesante. Dice que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. No es que está eliminando a los ricos de este mundo, porque el Señor pues tampoco hace excepción de personas. Pero entendemos que los ricos muchas veces tienen su confianza puesta en las riquezas y muy alejados de Dios. Posiblemente en el reino de los cielos va a haber mucho más gente pobre. Primero porque
hay más gente pobre que rica. Segundo, porque los pobres son ricos. Muchos de ellos van a tener que ser ricos en fe para poder sobrevivir y van a tener que poner toda su confianza en Dios y no en las riquezas. Entonces, las riquezas son engañosas muchas veces y peligrosas porque muchos se apartan del reino de Dios, de su justicia y del camino del Señor, porque las riquezas de este mundo les atrajeron y ellos dejaron a un lado al Señor por conseguir riquezas. Entonces, por eso dice el Señor que no hagamos acepción de personas. El verso 13 nos dice, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mis amados, es otra alerta, vamos a decir, otro aviso de peligro que se nos enciende, que nos prende el apóstol Santiago para recordarnos acerca de la importancia de la misericordia. Nosotros muchas veces hacemos un juicio deliberado y rápido sobre las personas, sobre sus palabras, sobre sus actos, sobre la vida de las personas, pero muchas veces no nos miramos a nosotros mismos. Y dice la palabra del Señor que si no tenemos misericordia con las personas que nos rodean, Dios no va a tener misericordia sobre nosotros. Pero que si somos misericordiosos, la misericordia también será para nosotros. Y quiero decirle, mi amado, que cada uno de nosotros necesitamos misericordia. No importa cuán buenos seamos, cuánto hayamos crecido, cuánta madurez tengamos en la palabra de Dios, cuánto de ella se cumple en nuestra vida y la obedezcamos, cuántos años llevamos como cristianos. Todo eso son cosas positivas, no es nada negativo, pero aunque hayamos cambiado favorablemente nuestro carácter, nuestra manera de ser, seamos personas, vamos a decirlo así, de ejemplo para la sociedad. Sin embargo, necesitamos seguir teniendo misericordia y vamos a necesitar misericordia. Sobre todo porque hay algo que también la palabra nos advierte y es el que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, muchas veces nos sentimos que hemos crecido mucho y pensamos que por eso somos mejores que los demás. Pero tenemos al contrario, si has crecido mucho en las cosas de Dios, tendrás una mayor demanda de parte de Dios, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Por eso necesitamos siempre la misericordia de Dios. El verso 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí nos muestra que una vez más Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe, porque trató de hacer obedecer a Dios sacrificando a su hijo en el altar. Dios no se lo permitió, pero mostró obediencia y mostró fe. Entonces, la fe actuó con esa obra porque él creía y le dijo a su hijo, Dios proveerá. Tenía una fe tan poderosa que él decía, si mi hijo muere, el Señor lo va a resucitar. Pero algo va a suceder, pero yo estoy dispuesto a obedecer. Entonces nos muestra la fe con la obra porque accionó en obedecer a Dios. Y esta es una parte con la que quiero terminar en esta mañana. Nuestra fe debe ser tan activa y poderosa que nos debe llevar a obedecer a Dios. Si creemos en el Señor, entonces, si crees en Dios, la palabra del Señor, la Biblia es la palabra de Dios y debemos pasar tiempo leyendo la palabra. Si crees en Dios, como tú dices que crees o como decimos que creemos, debemos pasar tiempo en su presencia. Si decimos que creemos en Dios, debe ser primordial para nosotros congregarnos y servir al Señor. Mis amados, que Dios les bendiga en esta maravillosa mañana y en esta semana. Le pido al Señor que sean todos muy bendecidos y que en la paz del Señor y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Seguiremos
la próxima vez, próxima cápsula con el capítulo 3 de la Epístola de Santiago. Bendiciones.